Hola a todos y bienvenidos. Hoy les invito a adentrarse en un mundo diferente, en un ritmo de vida distinto y en una época tan lejana que casi parece un sueño. Vamos a viajar miles de años atrás, al corazón del antiguo Egipto. Imagínese, de pie bajo el sol abrasador, cerca de las fértiles orillas del Nilo, donde la agricultura no era solo una profesión, sino la columna vertebral de la civilización. Pero antes de sumergirnos en la historia, me encantaría saber qué opinan ustedes. Deja un comentario abajo. Dime en qué ciudad o país te encuentras ahora mismo, qué hora es en el lugar donde vives y qué acabas de terminar de hacer antes de sentarte a leer esta historia. Tengo curiosidad. ¿Vienes directamente del trabajo, de la escuela o quizás te estás relajando con una taza de té? Ahora, retrocedamos juntos en el tiempo. Cierra los ojos por un momento e imagina esto. El aire huele levemente a arcilla húmeda y rocío matutino. Una suave brisa trae el aroma de los juncos del río. No te despierta un despertador, sino los gritos de las aves ibis que sobrevuelan el agua. Las paredes de tu casa son de adobe, frescas al tacto. Afuera, los primeros rayos de sol se derraman sobre el horizonte, pintando de dorado el Nilo. Este no es el mundo moderno, esto es el antiguo Egipto. Y tú eres un campesino cuya supervivencia y la de tu familia depende del suelo, del río y de la voluntad de los dioses. El día comienza antes de que el sol salga completamente, porque en Egipto el tiempo se medía por el sol, las estrellas y las inundaciones del Nilo. Para Etepses, un campesino del reino antiguo, madrugar no era una opción, sino una necesidad. Su casa era una sencilla vivienda de adobe de una sola habitación con techo plano, que compartía con su esposa, sus dos hijos y una pequeña cabra atada en una esquina. El suelo era de tierra apisonada. En el aire se percibía un leve olor a humo procedente del fuego que su esposa, Nefru, había utilizado la noche anterior para hornear pan. Se estiró sobre su esterilla de juncos trenzados, sintiendo los músculos tensos por el trabajo del día anterior. La agricultura en Egipto implicaba agacharse hasta el suelo, cavar con azadones de madera con punta de piedra y cargar agua bajo un sol implacable. Siempre le dolía la espalda, pero su espíritu perduraba. Antes de hacer nada más, Etepses susurró una breve plegaria a Ra, el dios del sol. Que tu luz me guíe hoy, que la tierra sea fértil, que mis manos sean fuertes. Tales oraciones formaban parte de la rutina matutina de cada agricultor, porque los egipcios creían que sin el favor de los dioses, las cosechas se marchitarían y la vida misma se desmoronaría. Nefru ya estaba despierta, arrodillada cerca del pequeño horno de barro construido contra la pared. Molió trigo de espelta en un molino de piedra, moviendo los brazos rítmicamente. Los granos se convirtieron en harina gruesa, que ella mezcló con agua para formar una masa. Toma algo de pan antes de irte, dijo suavemente, con la voz ronca por el humo, y el polvo. Le entregó un trozo de pan, plano, denso, masticable, aún caliente del fuego. Junto a él, colocó una pequeña cebolla y una jarra de cerveza, la dieta habitual de los campesinos egipcios. Etepses le sonrió. Si Ra quiere, hoy los campos serán generosos. Lo miró con orgullo
y preocupación a la vez. La agricultura nunca fue segura. Demasiadas inundaciones y los cultivos se ahogarían. Si fuera demasiado poco, la hambruna se apoderaría del pueblo. Los niños se removieron en el rincón, frotándose los ojos para quitarse el sueño. El pequeño Camose se acercó a su padre, tambaleándose, con un pequeño juguete de madera tallado con forma de vaca en la mano. Aún no comprendía la trascendencia de la supervivencia. Su mundo era el juego. Etepses se revolvió el pelo. Algún día caminarás a mi lado por los campos. Al salir, la primera luz del amanecer envolvía el paisaje en un dorado resplandor. El aire aún estaba fresco, aunque la promesa de calor persistía. Desde el tejado de su casa, Etepses podía ver el río Nilo extendiéndose como una cinta de plata, salpicado de pequeñas embarcaciones cuyas velas captaban la brisa matutina. El río era la vida. Sin él, Egipto solo era desierto. Gracias a ella, Egipto era la tierra negra, el suelo fértil que traía la inundación anual, a la que los egipcios llamaban el regalo de Hapi. Etepses se unió a un grupo de aldeanos que caminaban hacia los campos. Algunos llevaban cestas, otros equilibraban herramientas sobre sus hombros, azadones, hoces con hojas de sílex y arados de madera destinados a ser tirados por bueyes. Hablaron poco. Las mañanas eran para trabajar, no para charlar. Aún así, caminar juntos era reconfortante, sus sandalias crujiendo sobre el suelo seco, con el canto de las aves del Nilo resonando en lo alto. Al borde de los campos, Etepses se detuvo para contemplar la vista. La tierra se extendía en parcelas ordenadas, separadas por pequeños diques de riego. Los canales llevaban agua del Nilo a la tierra. La inundación remitió hace un mes, dejando tras de sí una capa de légamo oscuro, rico en nutrientes. La tarea de hoy fue desherbar y preparar la tierra para la siembra de cebada. Se ató un trozo de tela alrededor de la cabeza para recoger el sudor. Luego agarró su azadón y comenzó a trabajar. El mango de madera se sentía áspero en sus manos, pero lo conocía bien. Esta herramienta era su compañera, tan esencial como la comida misma. Con cada golpe de la azada, aflojaba la tierra, deshaciendo los terrones. Se arrancaron las malas hierbas, sus raíces aferradas a la tierra fértil. El sudor comenzó a perlalar en su frente a medida que el sol se elevaba. No, estaba solo. Los campesinos a su alrededor se inclinaban, sus cuerpos moviéndose al unísono, casi como una máquina viviente. Sus voces se elevaban ocasionalmente en breves cánticos, canciones de trabajo destinadas a mantener viva la energía y honrar a los dioses del campo. Un hombre gritó: «A Hapi, dador de agua». Los demás respondieron: «A Osiris, señor de la cosecha». Esos cánticos les recordaban que formaban parte de algo más grande que ellos mismos. Al mediodía, el sol abrasaba, un calor que oprimía la piel como fuego. Los agricultores se refugiaron a la sombra de algunas palmeras cerca del canal de riego. Etepses se sentó sobre una roca plana y desenvolvió su pan y su cebolla. El sabor era sencillo, pero satisfactorio. Lo acompañó con un vaso de cerveza de barro, espesa, con levadura, más parecida a pan líquido que a la bebida que conocemos hoy en día. A su alrededor,
Los hombres hablaban ahora con más libertad. Uno bromeó sobre que su cabra se había escapado del corral otra vez. Otro se quejó del capataz, que a veces venía de la finca del noble para exigir mayores cuotas de grano. Todos rieron, pero bajo la risa había una sombra. Los campesinos trabajaban no solo para sí mismos, sino también para los nobles a quienes servían. Los impuestos se pagaban en grano, y si la cosecha fracasaba, les esperaban deudas o castigos. Aún así, por el momento, sentados juntos a la sombra, encontraron consuelo. El descanso fue breve. Pronto regresaron a los campos, donde el trabajo se sentía el doble de pesado bajo el sol de la tarde. Etepses y otro campesino guiaban bueyes que tiraban de un arado de madera. La tierra se abrió en surcos irregulares, lista para la siembra. Detrás de ellos, niños del pueblo esparcían semillas de cebada a mano, riendo mientras las lanzaban. A pesar de su juventud, ya aprendieron el ritmo de la vida agrícola. Al final de la tarde, las sombras se alargaron. Los campos brillaban con el agua de los canales de riego, reflejando el cielo como espejos. La tierra parecía viva, respirando bajo las manos de quienes la cuidaban, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Etepses se secó el sudor de la frente y se apoyó en su azadón. Le dolía el cuerpo, pero sentía una silenciosa satisfacción al ver la tierra preparada y las semillas plantadas. Mientras regresaba con los demás, sintió el alivio del trabajo terminado. El Nilo resplandecía bajo el sol poniente y las embarcaciones se desplazaban lentamente hacia los pueblos. En casa, Nefru lo recibió con una olla de barro llena de un guiso de lentejas y ajo. Los niños corrieron hacia él, aferrándose a sus piernas, ansiosos por escuchar historias. Esa noche, después de la cena, la familia se sentó afuera bajo las estrellas. El cielo de Egipto era vasto, ininterrumpido, repleto de constelaciones que los sacerdotes interpretaban como mensajes de los dioses. Etepses señaló a Orión, al que asociaban con Osiris, y les contó a sus hijos cómo el dios del más allá velaba por ellos. Cuando finalmente llegó el sueño, fue profundo y pesado. Mañana, el ciclo se repetiría. La mañana siguiente, a otro largo día de trabajo, comenzó como siempre, con una oración. Antes incluso de levantarse de su estera de juncos, Etepses juntó las palmas de sus manos y susurró palabras de devoción. Su fe en los dioses no era mera tradición, era supervivencia. Descuidar una oración era arriesgarse a provocar la ira de los poderes invisibles que gobernaban el Nilo, el suelo y la cosecha. Oh Ra, levántate de nuevo, ilumina nuestros campos. Oh Osiris, bendice el grano bajo la tierra. Oh Hapi, haz que tus aguas fluyan en el momento oportuno. Se levantó silenciosamente, con cuidado de no despertar a sus hijos. Afuera, el horizonte oriental brillaba tenuemente. En el aire, aún se percibía el frescor de la noche, pero la promesa de calor estaba a solo 1 hora de distancia. Dentro de su casa, Nefru ya se había levantado. Colocó una pequeña ofrenda de pan y unas gotas de cerveza cerca de una figura de arcilla de Bes, el dios protector del hogar. Los egipcios creían en grandes dioses como Ra y Osiris, pero también en espíritus menores que velaban por los hogares y las familias. La ofrenda era modesta, pero sincera.
Etepses y su esposa compartieron entonces su comida: pan hecho con trigo de espelta, un puñado de dátiles y cerveza. A veces había miel, pero hoy solo los dátiles endulzaban el plato. Camose, su pequeño hijo, se arrastró hasta el regazo de su padre, pegajoso de zumo de dátiles. «Padre, ¿vendrán hoy las vacas?», preguntó. «Sí», sonrió Etepses, «las vacas ararán, y verás lo fuertes que son». Ese día, Etepses se unió a su vecino, Mencaura, para guiar los bueyes a través de los campos. El ganado era lento. Sus anchos cuernos se balanceaban mientras arrastraban el arado de madera. Etepses mantuvo su mano firme sobre el mango del arado, empujando profundamente en la tierra, mientras Mencaura instaba a los bueyes a avanzar a gritos. La tierra cedió, formando largos surcos. El sudor corría por sus espaldas, empapando los paños de lino atados alrededor de sus cinturas. Mencaura gruñó: «El administrador del noble estará complacido, pero solo si la cosecha de grano es buena». «¿Crees que tendremos que pagar más impuestos este año?». Etepses negó con la cabeza. «El Nilo fue generoso esta temporada. Si Osiris sonríe, la cosecha será buena, pero el administrador siempre pide más de lo justo». El pensamiento flotaba entre ellos, pesado. Los agricultores nunca trabajaron únicamente para sí mismos. Estaban adscritos a la finca de un noble, quien exigía una parte del grano para alimentar a su casa, sus sirvientes y para cumplir con sus obligaciones para con los templos. Aún así, había pocas opciones. Sin la tierra del noble, no había campo que cultivar. Al mediodía, los agricultores hicieron una pausa en su trabajo. Las mujeres y los niños trajeron cántaros de agua del río. El grupo se reunió a la sombra de las palmeras, riendo y charlando. Mientras comían, la hija de Etepses, Merid, jugaba con otros niños, tejiendo coronas de flores con capullos de loto. Sus risas resonaban en los campos, un recordatorio de que, incluso en la adversidad, la alegría florecía. Las mujeres hablaron de moler el grano y hornear pan, mientras que los hombres comentaron sobre las herramientas que necesitaban reparación. Las cestas de mimbre se rompían, los arados de madera se agrietaban y las hoces de sílex se desafilaban rápidamente. El esfuerzo comunitario fue esencial. Si un agricultor tenía dificultades, los demás le echaban una mano, porque mañana las tornas podían cambiar. Nefru se acercó a Etepses con una copa de cerveza de barro. «No trabajes hasta que te rompas, marido. Mañana es el mercado. Debes tener fuerzas para caminar hasta allí». Etepses asintió. Los días de mercado eran raras pausas en la monotonía de la vida rural. Los esperaba con ansias, no solo por el comercio, sino también por escuchar noticias de fuera del pueblo. Esa tarde, después de terminar el trabajo y cuando el sol se ponía, Nefru se ocupó de los preparativos para el día de mercado. Empaquetó pescado seco, hogazas de pan adicionales y pequeñas cestas tejidas con juncos, productos sencillos para intercambiar. Etepses revisó sus herramientas. Necesitaba afilar su hoz y esperaba poder intercambiarla por nuevas hojas de sílex en el mercado. Camose tiró de su túnica. «Padre, ¿habrá malabaristas?». «Sí», rió Etepses. «Y cuentacuentos, y quizás hasta un bailarín si tenemos suerte». Los mercados eran más que lugares de intercambio, eran el corazón de los pueblos egipcios, centros de comercio, entretenimiento y comunidad.
Al amanecer, Etepses caminó con su familia y sus vecinos hacia la plaza del pueblo. El camino estaba abarrotado de gente que llevaba cestas, cabras, jarras de cerveza y haces de tallos de papiro. La emoción era palpable. Los niños charlaban, las mujeres cantaban suavemente y los hombres debatían los precios incluso antes de llegar. La plaza del mercado estaba llena de bullicio y color. Los mercaderes extendieron esteras en el suelo, exhibiendo cerámica, telas de lino, herramientas de cobre y aceites perfumados. Los agricultores ofrecieron verduras, pescado y cereales. Las cabras balaban, las gallinas aleteaban y los perros olfateaban en busca de restos de comida. Un narrador se alzaba sobre una piedra baja, recitando historias de dioses y faraones. Un músico tocaba un laúd, cuyas cuerdas eran punteadas con dedos ágiles. Etepses sintió que se le aliviaba el pecho. Allí, rodeado de vida, no era solo un campesino cansado, sino parte de algo más grande, una civilización que palpitaba con energía. Etepses intercambió 2 cestas y 3 hogazas de pan por una nueva hoja de sílex. El mercader, un hombre enjuto de mirada penetrante, inspeccionó el pan con atención antes de dar su conformidad. Luego, Nefru intercambió pescado seco por una pequeña olla de miel. Tal dulzura era inusual en su hogar, reservada para días especiales. Merid rogó por una muñeca de barro pintada con colores brillantes. Nefru dudó, pero Etepses asintió. Déjaselo. La infancia es corta. La muñeca costó solo un puñado de dátiles, pero para Merid era un tesoro. Lo apretó con fuerza, radiante. Después de hacer sus compras, la familia se quedó un rato viendo a los artistas. Un grupo de bailarines se movía al ritmo, sus tobilleras tintineando al compás de sus movimientos. Los niños aplaudieron, imitando los movimientos. Un malabarista lanzaba bolas de arcilla al aire, atrapándolas con destreza. Gritaba chistes, haciendo reír al público. Entonces llegó el narrador. Su voz se elevó por encima del murmullo, tejiendo una historia de cómo Isis reunió los fragmentos de Osiris y lo devolvió a la vida. La multitud guardó silencio, pendiente de cada palabra. Para agricultores como Etepses, estas historias eran más que mero entretenimiento. Eran lecciones, recordatorios del orden divino y símbolos de esperanza. Al atardecer, el mercado se disolvió lentamente. Las familias recogieron sus pertenencias, arrearon a sus animales y emprendieron el camino de regreso a casa. Los niños se adelantaron corriendo, cantando canciones que habían oído. Nefru llevaba el tarro de miel con cuidado, como si fuera oro. La nueva hoja de sílex de Etepses brillaba a la luz del atardecer. En casa, compartieron una comida más abundante de lo habitual, un guiso de lentejas con miel rociada sobre el pan. Merid colocó con orgullo su nueva muñeca junto a su esterilla. Esa noche, bajo el cielo egipcio despejado, Etepses se sintió agradecido. El mercado le había recordado que la vida no era solo trabajo, sino también comunidad, comercio, risas e historias que unían a la gente. Para cada campesino egipcio, el momento más importante del año no era la cosecha, ni siquiera el día de mercado, sino la inundación del Nilo. Sin la inundación, no había vida. Demasiada poca agua significaba hambruna. Demasiada agua significaba campos inundados y casas arruinadas. El río era un dios en sí mismo.
una fuente de vida, y los agricultores consideraban sagrada su crecida. Etepses se despertó una mañana y descubrió que el pueblo estaba lleno de murmullos. El Nilo está creciendo, se acercan las aguas. Salió y vio el río más crecido de lo habitual, con la superficie agitada, arrastrando juncos y ramas río abajo. Los sacerdotes habían predicho este aumento observando las estrellas, especialmente la brillante aparición de Sirio, conocida por los egipcios como Sobdet, en el cielo del amanecer. La salida de Sirio siempre anunciaba la inundación. Este fue el comienzo de Akhet, la estación de la inundación. El primer día de la inundación, los aldeanos se reunieron con sus ropas de lino más limpias. Etepses y Nefru vestían de forma sencilla pero pulcra, y los niños llevaban pequeños ramos de flores. Juntos, caminaron hacia el templo del pueblo, cuyas paredes encaladas brillaban al sol. El templo no era tan grandioso como los de Memphis o Tebas, pero era sagrado de todos modos. Su entrada estaba adornada con tallas de flores, de loto y halcones, y un alto mástil sostenía pancartas que ondeaban en la brisa. En la puerta, sacerdotes con capas de piel de leopardo estaban preparados, con la cabeza rapada y el rostro sereno y solemne. El aire olía a incienso, cargado de aromas de olíbano y mirra, y el humo ascendía en espirales, como plegarias al viento. Dentro del patio del templo se reunieron los aldeanos. Se había preparado un altar con pan, cebollas, ajo y jarras de cerveza, ofrendas a Hapi, el dios de la inundación del Nilo. Un sacerdote levantó los brazos y entonó un cántico. Salve a ti, Hapi, que surge de la tierra, que da vida a Egipto, que vuestras aguas sean abundantes, vuestra inundación perfecta y vuestra ofrenda generosa. La multitud repitió las palabras. Sus voces se mezclaron. Algunos aldeanos lloraron, sobrecogidos por la importancia del momento. Etepses colocó una cesta de cebada ante el altar. A su lado, Nefru depositó flores y vertió un poco de miel en un cuenco de barro. Sus hijos colocaron flores de loto, sus pequeñas manos temblando de emoción. Por un instante, todo el pueblo permaneció en silencio, escuchando el crepitar del incienso, el canto de los sacerdotes y el eterno murmullo del Nilo a lo lejos. Después del ritual, la atmósfera cambió. La solemnidad dio paso a la celebración. El Festival de la Inundación era una de las pocas ocasiones en las que el trabajo se dejaba de lado para dar paso a la alegría. Los músicos golpeaban los tambores y hacían sonar los sistros. Sus ritmos resonaban por los campos. Las mujeres bailaban con los brazos extendidos, imitando con sus movimientos las olas del río. Los hombres cantaban canciones de gratitud, con voces profundas y poderosas. Los niños corrían con guirnaldas de flores de loto en la cabeza, chapoteando cerca de las aguas crecientes. Etepses bebió cerveza con sus vecinos, riendo a carcajadas. Por una vez, el peso de los impuestos, el trabajo arduo y la incertidumbre parecieron aligerarse. El festival duró hasta bien entrada la noche. Las antorchas iluminaban la aldea, proyectando sombras parpadeantes sobre las paredes de adobes. La gente se deleitaba con pan, higos y pescado asado, compartiendo generosamente. A altas horas de la noche, cuando el festival se calmó,
Etepses yacía en el tejado de su casa, contemplando las estrellas. Los egipcios creían que el cielo mismo era la diosa Nut, arqueada sobre el mundo, con su cuerpo salpicado de estrellas. Cada noche, Nut se tragaba el sol, y cada mañana lo daba a luz de nuevo. Trazó la constelación de Orión, símbolo de Osiris. Sus pensamientos divagaban. Si Osiris había resucitado después de la muerte, tal vez las cosechas también renacerían después de la inundación, nutridas por el don de Hapi. A su lado, Merid abrazaba su muñeca de barro, susurrando: ¿Nos oirán los dioses, padre? Sí, dijo Getepses en voz baja. Siempre escuchan. Cuando el Nilo se desbordaba por la tierra, las labores agrícolas se ralentizaban, los campos estaban inundados, así que los agricultores se dedicaron a otras tareas. Etepses reparaba herramientas, afilaba hoces de sílex y remendaba cestas de juncos. También ayudó a reforzar las paredes de adobe de su casa, ya que la humedad del aire a menudo las debilitaba. Algunos aldeanos se dedicaron a la pesca, lanzando redes a las aguas desbordadas. Otros tallaban tallos de papiro para hacer esteras y sandalias. Los niños jugaban a la orilla del río, aunque sus padres les advertían de los cocodrilos que acechaban en las aguas de la inundación. La vida cambió, pero nunca se detuvo. El ritmo de Egipto seguía el curso del Nilo, y ahora era tiempo de esperar. Una tarde llegó un escriba de la finca del noble, transportado en una pequeña litera cubierta con lino. Su presencia silenció las risas de los niños. Con pluma de caña y rollo de papiro, el escriba caminaba entre los campesinos, registrando nombres y las cuotas de grano esperadas para la próxima cosecha. Iba acompañado por 2 guardias, cuyas lanzas resplandecían. Etepses, hijo de Hori, entonó el escriba, tu campo debe producir 20 sacos de cebada este año. Getepses hizo una reverencia. Sí, amo. Sabía que debía satisfacer esa demanda, aunque eso significara largas noches en el campo más tarde. El fracaso significaba castigo, deudas o la pérdida total de la tierra. Cuando el escriba se marchó, los aldeanos murmuraron entre sí. La alegría del festival parecía ahora algo lejano. Esa noche, el ambiente en el pueblo necesitaba un poco de alegría. Así, mientras las familias se reunían alrededor de pequeñas hogueras, los narradores recitaban mitos. Un anciano contó la historia de cómo Ra viajaba por el inframundo cada noche, luchando contra las serpientes del caos antes de resurgir al amanecer. Otro relato hablaba de Hathor, la diosa de la alegría, que una vez se convirtió en el ojo de Ra y casi destruye a la humanidad, hasta que la engañaron para que bebiera cerveza roja, lo que la hizo reír y olvidar su ira. Los niños jadearon y aplaudieron, con los ojos muy abiertos de asombro. Etepses observó a Merid inclinarse hacia adelante, fascinada. Sonrió. Las historias eran más que un simple entretenimiento. Eran la forma en que los egipcios enseñaban valores, transmitían la historia y se recordaban a sí mismos que los dioses caminaban con ellos en cada momento. Los días se convirtieron en semanas. La inundación comenzó a retroceder lentamente, dejando tras de sí una capa brillante de limo negro. La tierra parecía haber renacido, resplandeciente, fértil, lista. Los agricultores caminaban por los bordes de sus campos, apretando la tierra entre los dedos,
juzgando su riqueza. Getepses sintió que la esperanza renacía en su pecho. Pronto comenzaría la estación de Peret, la época del crecimiento. Se sembrarían las semillas y el ciclo de trabajo volvería a comenzar. Pero por ahora, mientras las aguas de la inundación aún brillaban bajo la última luz de Ra, la gente daba gracias. Egipto revivió. Las aguas de la inundación finalmente habían retrocedido, retirándose al lecho del Nilo, como una marea que vuelve al mar. Lo que quedó fue milagroso, una alfombra de cieno negro, fino y fértil, se extendió por toda la tierra como un regalo de los dioses. Los aldeanos llamaron a esta tierra Kemet, la tierra negra, en contraste con los áridos desiertos circundantes. La Desret, la tierra roja. Etepses se quedó de pie al borde de su parcela, con los dedos de los pies hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda. Tomó un puñado de tierra, la frotó entre sus dedos e inhaló su aroma. Era rico, denso, vivaz. Esto, le dijo a su hijo Camose, que gateaba a su lado, es el regalo de Hapi. Sin esto, no hay pan, no hay vida. Camose simplemente se rió entre dientes y se untó barro en los brazos, como si fuera pintura. Había comenzado la estación de Peret, el crecimiento. Los agricultores se apresuraron a arar antes de que la tierra se secara. Etepses unció sus 2 bueyes, animándolos a avanzar con gritos. El arado de madera surcaba la tierra. A su lado, Menkaura labraba su propio campo. Sus bueyes se movían más despacio, con las costillas marcadas tras los meses de escasez de inundaciones. Los hombres se animaban unos a otros a gritos. Haz tus surcos rectos, vecino, o los dioses se reirán de tus filas torcidas. Y el tuyo parece el mismísimo Nilo, con sus meandros y recodos. Sus risas resonaban por los campos, aliviando la carga. Detrás de los arados seguían mujeres y niños, esparciendo a mano semillas de cebada y trigo emmer. Los granos cayeron en los surcos como diminutas chispas de esperanza. Un niño caminaba con una cesta de judías, dejándolas caer cuidadosamente en hileras. Fue un trabajo en equipo, la familia y los vecinos trabajando al unísono, porque la tierra era demasiado vasta para una sola persona. Pero las semillas tenían otros admiradores. Casi tan pronto como se plantaron las primeras hileras, descendieron bandadas de pájaros, picoteando con avidez. Getepses cogió una honda y lanzó piedras, dispersando a los pájaros. Merit, su hija, agitó los brazos y gritó para espantarlos. Aún así, el problema era interminable. Las aves, los ratones y los insectos representaban una amenaza constante. Los agricultores construían pequeños espantapájaros con juncos y lienzos viejos para disuadirlos, pero las astutas criaturas a menudo ignoraban a estos guardianes. Veces, los agricultores se turnaban para vigilar los campos, gritando, aplaudiendo o lanzando piedras. Los niños aprendían desde pequeños que proteger las cosechas era tan importante como plantarlas. Padre, preguntó Merit una tarde, ¿por qué los dioses envían tantos pájaros a robar nuestra comida? Getepses sonrió con cansancio. Quizás los dioses disfrutan poniendo a prueba nuestra paciencia, o tal vez quieran recordarnos que nada es nuestro hasta que nos lo ganamos. Con el paso de las semanas, el sol se volvió más intenso. El Nilo ya no inundaba la tierra.
fluía de manera constante, pero los canales debían ser gestionados con cuidado. Cada campesino abría y cerraba pequeños diques con palas de barro, guiando el agua hacia los surcos. Demasiada agua ahogó las plantas, muy poca las dejó marchitarse. Etepses a menudo trabajaba encorvado, con el barro pegado a las piernas, ajustando el caudal. El sudor le escocía en los ojos, pero no podía parar. A veces, los hombres discutían por los derechos de agua. Un hombre acusó a otro de robar agua, rompiendo un dique por la noche. Subieron las voces, se caldearon los ánimos y casi llegaron a las manos. Pero los ancianos del pueblo intervinieron rápidamente. El Nilo pertenece a todos. Recordaron, tomar demasiado es enfadar al mismísimo Hapi. El equilibrio era la supervivencia. Mientras Etepses trabajaba en el campo, Nefru tenía la misma responsabilidad en el hogar. Molía grano a diario, con los brazos doloridos, por horas de empujar la piedra de moler. Ella horneaba panes planos en el horno de barro, cuidaba la cabra y traía agua del río. También se unió a las otras mujeres para reparar esteras de caña y tejer lino a partir del lino vasto. Merit ayudó recogiendo leña y cuidando de Camose. A pesar de su juventud, ya había aprendido a amasar y a dar forma al pan. Por la noche, cuando Etepses regresaba con las manos ampolladas y la espalda dolorida, Nefru lo recibía con comida, pan, cebollas y a veces estofado de lentejas. Comieron sobre esteras de junco, a la luz de las lámparas, con risas suaves y un profundo cansancio. La familia era su fortaleza. A pesar del trabajo constante, existían momentos de dulzura. Una tarde, Etepses regresó de los campos llevando un panal que había intercambiado con un apicultor. Los ojos de los niños se abrieron de par en par mientras la miel dorada goteaba en los cuencos. Se lamieron los dedos, riendo alegremente. Otro día, Nefru usó hierbas para preparar un té aromático, ofreciendo consuelo tras largas horas de trabajo. Tales lujos eran raros, pero le recordaban a la familia que la vida era más que sobrevivir. También se trataba de saborear las pequeñas bendiciones. El templo siguió desempeñando un papel en la vida cotidiana. Cada 10 días, los aldeanos llevaban ofrendas para honrar a los dioses. Etepses y Nefru llevaron pan y cebollas, dejándolos ante la estatua de Osiris. El sacerdote roció agua y murmuró bendiciones, asegurando el favor divino para las cosechas. Etepses también contribuyó con su trabajo al templo cuando se le requirió. A veces ayudaba a cargar piedras o a reparar muros. Aunque agotadoras, estas tareas reforzaban la idea de que los agricultores estaban ligados no solo a sus campos, sino también a los dioses y al reino en general. Las semanas se convirtieron en meses. Los campos, antes yermos, ahora resplandecían de verde. Los tallos de cebada se mecían suavemente con la brisa, sus puntas cargadas de promesa. El trigo creció alto. Las habas florecieron con flores blancas. Mientras caminaba entre las filas, Etepses sintió que el orgullo le llenaba el pecho. Cada tallo representaba la supervivencia, cada grano un paso más lejos del hambre. Sin embargo, sabía que el peligro aún acechaba. Sequía, langostas, enfermedades o una inundación en el momento menos oportuno. La agricultura siempre fue una apuesta.
un juego contra los caprichos de la naturaleza y de los dioses. Aún así, por ahora, la esperanza superaba al miedo. Para hacer más llevaderas las largas horas de trabajo, los campesinos a menudo cantaban. Etepses alzó su voz entonando una vieja melodía. La semilla está sembrada, la tierra está nutrida, Osiris camina donde los mortales pisan, que la cebada crezca, que el trigo sea fuerte, que la cosecha llegue pronto. Otros se unieron, sus voces elevándose al ritmo del vaivén de las azadas y el chapoteo del agua en los canales. Los niños aplaudieron y rieron, añadiendo sus voces agudas. El trabajo se hizo más ligero cuando se llevó a cabo al ritmo de canciones. Al final del día, Etepses solía sentarse en la azotea de su casa, contemplando las estrellas. Le dolían los músculos, pero su mente divagaba. Pensó en sus antepasados, enterrados en tumbas más allá del desierto. Pensó en el faraón, distante pero central, el Dios viviente que los gobernaba a todos. Pensó en el futuro de sus hijos, preguntándose si ellos también pasarían sus vidas encorvados sobre la tierra. Nefru se unió a él, sentándose en silencio. Juntos compartieron el silencio, el peso de los años oprimiéndolos, pero suavizado por el compañerismo. Abajo, el pueblo se sumía en el sueño. Los perros ladraban débilmente, los grillos cantaban. Desde arriba, los dioses observaban, eternos e impasibles. La temporada de siembra estaba casi terminada. Se sembraron los campos, se repararon los diques y se cuidaron los canales. Ahora venía la espera. Los meses de ansiedad en los que los agricultores rezaban por el crecimiento de los cultivos, luchaban contra las plagas y esperaban que el Nilo hubiera sido lo suficientemente generoso. La vida en Egipto era un ciclo tan constante como las estrellas. Inundación, siembra, crecimiento, cosecha, descanso y de nuevo inundación. Etepses se acostó para dormir, sabiendo que al día siguiente se levantaría antes del amanecer, susurraría sus oraciones y volvería a caminar hacia los campos. El trabajo nunca terminó, pero tampoco la esperanza. La cebada había crecido alta, rozando las rodillas de Etepses mientras caminaba entre las hileras. El sol se reflejaba en los altos tallos, haciendo que todo el campo pareciera un mar verde en movimiento. Tocó suavemente las espigas de cebada, comprobando su firmeza, aún blando, pero madurando. Unas cuantas semanas más, susurró. Ra está dispuesto. Desde la distancia, los campos de varios agricultores parecían un vasto mosaico de cultivos. Era la época más hermosa y delicada del año agrícola. Las semillas habían germinado. El trabajo estaba hecho, pero los cultivos seguían siendo vulnerables. Esa belleza se vio amenazada una tarde por una nube oscura que se desplazaba de forma antinatural por el cielo. Camose lo vio primero. ¿Pájaros?, preguntó. Pero no eran pájaros, eran langostas, miles de ellas, sus alas zumbando como tambores en el aire. Aterrizaron al borde de los campos, royendo al instante las puntas de la cebada. «¿Etepses?», gritó, agitando los brazos. Merit corrió con una tapa de olla, golpeándola para asustar a los insectos. Otros se unieron, gritando, aplaudiendo, agitando ramas y encendiendo manojos de hierbas para crear humo. Las langostas retrocedieron, pero no sin causar daños. Algunas filas fueron destrozadas. Etepses se arrodilló en el campo,
con las manos en la tierra y el corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué?, murmuró. ¿Por qué ahora? No hubo respuesta, solo el sonido del viento. Una semana después, los problemas volvieron a surgir, pero esta vez no venían del cielo, sino de dentro. Nefru enfermó, le ardía la frente, su cuerpo estaba débil. Ella yacía sobre su esterilla, con los ojos entreabiertos. Estoy bien, insistió, solo el sol. Pero Getepses sabía más. Llamaron a la curandera, una anciana encorvada llamada Satia, que mascaba hierbas constantemente y hablaba en tonos bajos y reverentes. Ella trituró hojas secas, las mezcló con agua y le susurró a Isis mientras aplicaba la mezcla sobre la frente de Nefru: que la diosa madre que crió a Osiris te críe también a ti, murmuró. Los niños se sentaron en silencio, asustados. Etepses permaneció despierto toda la noche junto a su esposa, con la mano de ella lánguida entre las suyas. Él le susurró: tú eres la fuerza de nuestro hogar. Tú eres la razón por la que el pan sube. Tú eres la calidez de nuestro fuego. Al tercer día, Nefru abrió completamente los ojos. Se le bajó la fiebre. Toda la familia suspiró aliviada. Merit le trajo agua. Cámose la hizo reír ofreciéndole una flor aplastada. Etepses le sujetó la mano durante un largo rato en silencio. La curandera Satia aceptó una cesta de dátiles a cambio de sus cuidados y se marchó asintiendo con la cabeza. Esa noche, Getepses vertió una pequeña ofrenda de cerveza en el suelo, bajo las estrellas, susurrando su agradecimiento a Isis. Después de que Nefru se recuperó, Getepses volvió completamente a los campos, pero ahora caminaba más despacio. Él oraba más. Cada mañana, antes de coger su azadón, se arrodillaba, apoyaba la frente en la tierra y decía en voz alta: que esto crezca, que esto nos alimente, que esto sea suficiente. Otros hicieron lo mismo. Algunos colocaban pequeñas estatuas de arcilla de Bes o Taweret cerca de los bordes de los campos para protegerlos. El miedo persistía. Podría llegar otro enjambre, una inundación fuera de temporada, una enfermedad en el grano. Los campesinos egipcios sabían que la tierra proveía, pero también podía quitar. Los sacerdotes hacían visitas ocasionales durante esta tensa temporada. Interpretaban los augurios en los patrones de vuelo de las aves, en las estrellas e incluso en la forma del aceite derramado. Un sacerdote le dijo a Getepses: Sobdet brilla intensamente. Osiris camina entre las espigas. Ustedes tendrán una cosecha. Etepses quería creerlo, pero cada vez que el viento arreciaba, miraba al cielo. Cada vez que su hijo tosía, a él se le saltaba el corazón. Hasta la esperanza cansaba. Con el aumento del estrés, los ánimos se fueron crispando. Un agricultor acusó a otro de robarle agua de su dique. Otro afirmó que alguien había movido el marcador de su campo. Los ancianos del pueblo se reunieron bajo un sicómoro para resolver las disputas. Hablaron con calma, recordándoles a todos que la discordia los debilitaba a todos. Getepses intentó mantenerse al margen de las discusiones. Trabajaba sin descanso, ayudaba a sus vecinos cuando podía y mantenía un perfil bajo. Menkaura, sin embargo, tuvo dificultades. Sus campos habían sufrido más daños por las langostas. Su esposa estaba embarazada y a menudo enferma. Una tarde, Getepses
lo encontró sentado solo, mirando fijamente al fuego. ¿Crees que los dioses nos ponen a prueba?, preguntó Menkaura. ¿O nos castigan? Etepses pensó un momento. Ambos, y a veces ninguna de las dos cosas. Menkaura soltó una risita amarga, sabias palabras para un hombre que habla con la tierra todos los días. En medio de todas las dificultades, hubo pequeñas señales de crecimiento, no solo en los campos, sino también en las personas. Merit, que ahora tiene 10 años, había asumido cada vez más tareas de su madre. Ella horneaba pan, iba a buscar agua e incluso empezó a aprender a hilar lino con las otras mujeres. Una tarde, Etepses la observó mientras amasaba la masa, con la cara manchada de ceniza. «Eres hija de tu madre», dijo. «¿Y el tuyo?», respondió ella con una sonrisa. En un mundo donde cada niño era necesario, Merit se estaba convirtiendo en mujer rápidamente. Entonces, una tarde, cambió el viento. Sopló más fresco, más seco. Los tallos en los campos comenzaron a inclinarse bajo su propio peso. Las puntas de la cebada pasaron de verde a dorado. El trigo resplandecía, listo para la cosecha. Etepses pasó los dedos entre los tallos, escuchando el susurro que producían. Era el momento, tiempo de afilar las hoces, hora de vaciar las cestas. Es tiempo de prepararse para la cosecha. Antes de la cosecha, era necesario un último ritual. En el templo, los sacerdotes ofrecían vino y pan a Renenutet, la diosa de la cosecha y la fertilidad. Quemaron incienso y cantaron: «La que cuida el grano, la que lo envuelve en sus brazos, bendiga esta cosecha, que el fruto de la tierra sea abundante». Etepses y los demás campesinos ofrecieron las primeras gavillas de cebada madura. Este acto simbólico les recordó a todos que, antes de pertenecer a la gente, la comida pertenece a los dioses. Solo después de que Renenutet hubiera sido honrada, podían las cuchillas tocar el grano. Esa noche, el pueblo estaba tranquilo, no por miedo, sino por anticipación. Etepses se sentó con su familia, contemplando la luna en lo alto. Comieron sencillamente cebollas, pan y estofado de lentejas, pero había algo sagrado en la quietud. Miró a Merit, a Nefru y al pequeño Camose, que dormía en el regazo de su madre. Todo el trabajo, el dolor, el miedo, todo había conducido a este momento. Mañana cosecharían lo que habían sembrado. Antes de que la primera hoz pudiera segar, se realizaba un pequeño ritual en el campo. Etepses se situó al borde de su parcela de cebada, con su familia detrás y los vecinos observando desde cerca. En su mano sostenía una hoz hecha de madera y pedernal, cuidadosamente afilada, heredada de su padre. En su otra mano, una pequeña taza de cerveza. Lo vertió sobre la tierra a sus pies y susurró: «A Osiris, que murió y resucitó. Así como cae el grano, así continuará la vida». Luego, con cuidado y reverencia, se inclinó y cortó el primer puñado de cebada. Lo levantó hacia el cielo y luego lo depositó suavemente en una cesta. Solo entonces comenzaron los demás, y con ese gesto sagrado, la cosecha comenzó. A partir de ese momento, los días se volvieron borrosos. Etepses, su esposa Nefru y sus hijos trabajaban codo con codo desde el amanecer hasta el atardecer. Menkaura y otros vecinos unieron esfuerzos. Cada familia ayudaba a las demás por turnos.
La cosecha era una tarea demasiado grande para afrontarla solo. Los hombres cortaban los tallos con hoces de sílex, moviéndose en amplios arcos entre el alto grano. Las mujeres ataron los tallos en haces y los llevaron a las zonas de trilla. Los niños recogían las espigas caídas y las metían en cestas. El sol era implacable. El polvo les llenó la boca. Les salieron ampollas en las manos. Sin embargo, nadie se quejó. Este era el momento por el que habían trabajado todo el año. Cerca de las afueras del pueblo se encontraba la era, un espacio llano y firme preparado con meses de antelación. Aquí se extendían los haces de grano y se hacían pasar bueyes sobre ellos en lentos círculos. Sus pezuñas trituraban los tallos, separando el grano de la paja. Camose se sentó en un muro de piedra cercano, con los ojos muy abiertos, mientras los bueyes pasaban a su lado. Merit ayudó a barrer el grano suelto y a amontonarlo. Una vez trillado, el grano se lanzaba al aire con horcas de madera. El viento se llevó las cáscaras más ligeras, dejando que las semillas más pesadas cayeran de nuevo al suelo, limpias y valiosas. Era un trabajo lento y arduo, pero las pilas de grano dorado crecían cada día más, mientras los nuevos granos llenaban jarras y sacos. Nefru no perdió tiempo. Molió la primera cebada fresca hasta convertirla en harina y horneó un pan nuevo, más suave y fragante que cualquier otro hecho con grano almacenado. Esa noche, la familia cenó junta, compartiendo una comida de pan fresco, cebollas, dátiles y estofado de lentejas. Era sencillo, pero su sabor contenía la alegría de la victoria. «Este pan es bueno», dijo Hetepses, sonriendo. «Es nuestro pan», respondió Nefru. «El nuestro, no prestado ni comprado». Pero no todo el grano se quedaría en la casa. Poco después de que comenzara la cosecha, llegaron los recaudadores de impuestos de la finca del noble que era dueño de la tierra. El escriba, vestido con túnicas de lino y custodiado por 2 hombres armados, llevaba rollos de papiro y una afilada pluma de caña. Medía la cosecha de cada campesino, contando los haces, inspeccionando la calidad del grano y calculando el tributo adeudado. A Hetepses le dijo: 20 sacos, 10 al granero del noble, 2 para el templo. Quédate con el resto. Hetepses hizo una reverencia. Sí, amo. No era justo, pero era la ley. Negarse significaría un castigo. Más tarde, cuando los sacos fueron cargados en carros tirados por bueyes y se los llevaron, los campos parecían más vacíos, pero no vacío. Aún quedaba suficiente. El grano restante fue cuidadosamente repartido. Parte se molió inmediatamente para obtener harina. Parte se almacenaba en jarras de barro selladas, con la parte superior tapada con barro para evitar la entrada de insectos. Otros eran enterrados en pozos frescos, cubiertos de paja, escondidos en caso de sequía o desastre. Una parte se guardaba para la siembra del año siguiente, para no ser consumida jamás, sin importar cuán dura fuera la época de escasez. Nefru marcó cuidadosamente los frascos con sencillas tallas, un punto para la cebada, una línea para el farro y un pequeño pájaro para las judías. Incluso Camose ayudó a embalar paja alrededor de los frascos. El granero se convirtió en el corazón latiente del hogar. Con el grano almacenado, el pueblo volvió a la vida. Los agricultores ahora tenían productos para intercambiar. En el siguiente mercado,
Etepses intercambió 2 sacos de grano por una túnica de lino nueva y un par de sandalias para Merit. Nefru intercambiaba judías y cebada por sal y pescado seco. Una mercader ambulante ofrecía especias del Mar Rojo. Etepses olfateó el extraño polvo y sonrió. Demasiado caro, pero aún así era bonito soñar. Los niños reían, los bailarines actuaban y los músicos pulsaban las cuerdas bajo un dosel de hojas de palma. La cosecha trajo consigo no solo alimento, sino también alegría. En el templo, los sacerdotes hicieron sonar la campana para la ofrenda de la cosecha. Cada familia aportó una porción de su mejor cosecha de grano. Etepses caminó con su familia en silencio, llevando un frasco lleno de cebada dorada. En la puerta del templo, el sacerdote sonrió y roció agua de un cuenco de loto sobre sus cabezas. Que los dioses vean tu trabajo, que tu hogar esté lleno, que puedas volver a plantar en paz. En el interior, los cánticos ascendían como el humo. Osiris, Señor del renacimiento, te damos las gracias. Renenutet, que nutres las semillas, te damos las gracias. Api, cuyo caudal nos alimenta, te damos las gracias. El aire olía a incienso y a tierra. Esa tarde, la familia encendió una pequeña fogata cerca de la esquina de su casa. Sobre una repisa baja de arcilla, colocaron una taza de cerveza, una rebanada de pan y unos dátiles. Estos no eran para los vivos, sino para los muertos. «Padre», preguntó Merit, «¿todavía comen?» «No», dijo Nefru, «pero recuerdan lo que se siente al comer». Etepses añadió, «y nos recuerdan cuando nosotros los recordamos». Se quedaron sentados en silencio por un momento. El crepitar del fuego, el susurro de los juncos, el suave ulular de un búho. Cuando se recogió la última gavilla de grano y se limpiaron y guardaron las herramientas, los aldeanos se reunieron para celebrar un festín. En esta noche nadie trabajó. Las hogueras brillaban intensamente, la comida se compartía y la música resonaba hasta las estrellas. Etepses sacó una pequeña jarra de vino de dátiles. Nefru había asado pato en una olla de barro, un lujo poco común. Merit bailó con las otras chicas, su nuevo vestido de lino ondeando. Camose se quedó dormido en el regazo de su madre, con la boca pegajosa por el pastel de miel. Etepses miró a su alrededor a sus vecinos, que reían, aplaudían, vivos. Esto, pensó, es riqueza, ni oro, ni títulos, pero la comida, familia, luz de fuego. A la luz de la luna llena, los aldeanos se sentaron en silencio. Uno de los ancianos recitó una oración. De la tierra al cielo, de la semilla al tallo, vivimos gracias a los dioses y les damos las gracias. Que la próxima inundación sea leve, que la próxima siembra sea rápida, que la próxima cosecha nos encuentre todavía aquí. Y con eso, la temporada de la cosecha llegó a su fin. Tras la intensidad de la cosecha, el pueblo entró en un ritmo más pausado. Este fue el comienzo de Shemu, la estación seca. La tierra descansó, y también su gente. Por primera vez en meses, Etepses despertó con la luz del sol, ya inundando la habitación. Ningún grito urgente de un vecino, ninguna prisa por ir al campo, ningún temor a las langostas o a los recaudadores de impuestos. El silencio era extraño, pero bienvenido. Nefru durmió un poco más.
Los niños se movieron con pereza, estirándose sobre sus esterillas. Camose se dio la vuelta y murmuró algo sobre patos volando. Etepses sonrió y susurró una plegaria, no pidiendo fuerza ni supervivencia, sino simplemente gracias. Aunque los campos descansaban, todavía había trabajo por hacer. Etepses hizo inventario de sus herramientas. Sus hoces estaban desafiladas, la azada agrietada y varias cestas tenían agujeros. Pasaba las mañanas sentado en el patio, reparando cuidadosamente lo que se había roto durante el año. Camose se sentó a su lado, fingiendo tallar un palo en forma de espada. ¿Para qué arreglarlo si se va a volver a romper el año que viene?, preguntó el niño. Etepses se rió entre dientes, porque eso es lo que hacemos. Arreglamos lo que se rompe, una y otra vez. Así es como sobrevive el pueblo. Durante esta temporada de calma, el anciano del pueblo, Nebamón, reunió a los niños bajo el gran árbol de sicómoro. Merit y Camose estaban sentados con las piernas cruzadas junto a otros mientras Nebamón hablaba de Maat, el principio de equilibrio y orden que regía todo Egipto. Contó historias del faraón, del pesaje del corazón en el más allá y de los escribas que escribían las palabras de los dioses con plumas de caña. Merit escuchó atentamente, haciendo preguntas pertinentes. Camose, inquieto, terminó dibujando un cocodrilo en la tierra. Etepses observó desde la distancia, vio a su hija absorbiendo la sabiduría de los ancianos y a su hijo comenzando a comprender el ritmo del aprendizaje, incluso a través del juego. Esto era educación, no en pergaminos ni en aulas, sino en historias, repetición y vida cotidiana, con los caminos transitables de nuevo y sin faenas agrícolas urgentes. Los viajeros comenzaron a llegar al pueblo. Algunos eran mercaderes de ciudades lejanas, otros eran mensajeros del templo, escribas e incluso un extranjero con tatuajes que afirmaba ser de Nubia. Estos visitantes trajeron noticias, nuevo nombramiento oficial en la capital provincial, una campaña militar reciente contra los invasores del desierto, una gran inundación más al sur había destruido pueblos enteros. Algunos también trajeron mercancías, cuentas pulidas, ungüentos, especias exóticas, lino de colores. Los niños estaban fascinados. Incluso Etepses se sorprendió a sí mismo, pasando tiempo cerca de la plaza del mercado, escuchando a viajeros hablar de tierras más allá del desierto. A medida que avanzaba la temporada, los aldeanos se preparaban para una de las festividades más alegres, Huepet Rempet, la apertura del año. Aunque aún faltaban muchas lunas para el año nuevo, los preparativos comenzaron pronto. Nefru tejía guirnaldas de flores secas. Merit practicaba bailes con otras chicas. Los sacerdotes del templo pintaron nuevos murales y ensayaron himnos. Incluso Etepses, que no solía ser muy dado a las celebraciones, sintió una oleada de emoción. El festival honraba a Ra, Osiris y el retorno de la vida después del descanso. Era una época de esperanza, purificación y proyección hacia el futuro. Una noche, la familia estaba sentada junto a una pequeña fogata frente a su casa. Asaron ajos entre las brasas, compartieron higos y observaron cómo aparecían las estrellas. Merit preguntó: «Padre, ¿alguna vez has deseado vivir en el palacio?». Etepses alzó la vista al cielo. «No, el que vive entre muros de piedra
a corazones de piedra debe responder. Kamose dijo, prefiero vivir en un templo y volar con Ra. Todos se rieron. Nefru añadió, a los dioses no les importa dónde vivamos, les importa cómo vivimos. El fuego crepitaba suavemente. Esa noche, el aire era cálido, las estrellas parecían cercanas y la familia estaba unida. Con tiempo para respirar, Hetepses comenzó a enseñar habilidades prácticas a sus hijos. Le enseñó a Merit cómo ajustar los diques de agua y cómo medir la humedad del suelo. Le enseñó a Kamose cómo alimentar a la cabra, cortar lino y afilar una hoz sin astillar el sílex. Aunque jóvenes, observaban con atención. Incluso cuando no entendían del todo, aprendían los movimientos. No eran solo tareas domésticas, eran herencias, pero no todo estaba quieto. Llegó la noticia de que el hijo de un escriba de un pueblo cercano se había hecho sacerdote, algo impensable hasta entonces para alguien que no hubiera nacido en la casta sacerdotal. Los aldeanos mayores murmuraron su desaprobación. No está bien. Los más jóvenes cuchicheaban con curiosidad. ¿Podrían las cosas cambiar también para nosotros? Hetepses lo meditó. ¿Podría Merit llegar a ser algo más que la esposa de un granjero? ¿Podría Kamose aprender a leer y escribir? No tenía respuestas, solo preguntas. Pero incluso las preguntas tenían poder en un mundo tan arraigado en la tradición. Un día, Hetepses llevó a Kamose y a Merit en una corta excursión a las afueras del pueblo. Subieron a una colina baja con vistas a la Tierra Roja, el desierto que se extendía más allá de las fértiles orillas del Nilo. Desde allí arriba podían ver cómo el Nilo se curvaba y serpenteaba como el dedo de un dios sobre la tierra. Esto, dijo, es Egipto, y nosotros somos sus huesos. ¿Por qué huesos?, preguntó Merit. Porque sin nosotros, sin los agricultores, el resto del cuerpo no puede sostenerse. Mientras volvían a casa, Kamose encontró una piedra lisa y la levantó en alto. ¿Esto tiene valor?, preguntó. Hetepses lo giró en su palma. No es oro, pero es suave y fuerte. Si lo sostienes en tu mano el tiempo suficiente, se convierte en parte de tu historia. Luego recogió una semilla seca. Esto, dijo, no parece nada, pero enterrado en la oscuridad, con agua y tiempo, se convierte en vida. Se lo dio todo a su hijo. Un campesino sabe qué llevarse y qué plantar. A medida que los días se acortaban y el aire se enfriaba, la época de espera regresaba. Habría un ritual más antes de la próxima inundación. Uno silencioso, sin bailes ni cantos. Una oración a la luz de la luna. Un susurro a los dioses. Hetepses se detuvo una vez más al borde de su campo. El suelo está seco. Los tallos se han ido. Solo quedaban restos de rastrojo. Pero no estaba triste. Sabía que volvería a ocurrir. En Egipto, todo se movía en círculos. Y él también. Cuando la estación de Akhet regresó, la aldea esperó como siempre, a que el Nilo creciera, a que el agua cubriera la tierra, a que la vida comenzara de nuevo. Pero este año, el río fluía lentamente, demasiado lento. A mediados de mes, sus orillas seguían bajas, apenas crecidas. Cañas agrietadas bordeaban la orilla del río donde debería haber agua. Los pescadores se quejaron de que sus barcos rozaban los bancos de arena. Los sacerdotes se pusieron nerviosos. Los aldeanos se asustaron.
Una tarde, Etepses estaba de pie a orillas del río con Menkaura, observando la lenta corriente. «Si esto es todo lo que conseguimos», murmuró Menkaura, «no tendremos suficiente agua para ablandar la tierra». «Esperemos», respondió Etepses, aunque la preocupación le revolvía el estómago. Ya otras veces los dioses se han retrasado, pero los dioses, al parecer, guardaban silencio. Con el paso de los días, el Nilo seguía bajo. Sin las inundaciones, el limo no se extendió por los campos. Los canales se secaron rápidamente. El suelo se endureció hasta convertirse en arcilla. Los diques se agrietaron. Los cultivos plantados demasiado pronto se marchitaron. Los que esperaron no vieron nada más que polvo. Algunas familias lloraban en los campos, mirando los surcos vacíos. Otros se arrodillaron y pegaron sus rostros a la tierra, rogando por lluvia. En el templo se celebraban rituales nocturnos, quemando incienso y ofreciendo vino de loto, pero los dioses no daban ninguna señal. Hasta los sacerdotes comenzaron a dudar, y eso asustó a todos. En tiempos desesperados se hicieron sacrificios. Algunas familias vendieron ganado para pagar los barriles de agua a los comerciantes río arriba. Otros empezaron a racionar sus reservas de grano de la última cosecha. Etepses reunió a su familia una tarde. Se sentaron en silencio mientras él observaba a sus 2 bueyes, ambos ancianos y cansados. «No podemos seguir alimentando a ambos», dijo. «Tendremos que vender uno». Merit apartó la mirada. Camose frunció el ceño. Nefru asintió. «Elige al que cojea». Al día siguiente, Etepses llevó al buey mayor al mercado. Regresó con una pequeña jarra de aceite, un rollo de cuerda y un solo saco de cebada. No fue suficiente, pero fue algo. Por si la sequía no fuera suficientemente cruel, el capataz del noble llegó con un nuevo decreto. Cada campesino debe entregar 5 sacos de grano como impuesto, aunque no haya cosecha, declaró. Los graneros del noble no deben quedarse vacíos. Se escucharon gritos. ¿Cómo podemos dar lo que los dioses no nos han dado? El capataz no se inmutó. Entonces, dáselo de las existencias del año pasado, o pagar con trabajo, o tierra. Etepses dio un paso adelante. «Nos vais a dejar secos». El capataz se burló. «Mejor desangrado que enterrado en el desierto». Salió del pueblo con un rollo de pergamino con nombres y recuentos. El miedo regresó como una sombra sobre los campos. Los aldeanos recurrieron cada vez más al templo, esperando la clemencia divina. Los sacerdotes celebraron ceremonias a medianoche, encendiendo antorchas y entonando cánticos en la oscuridad. Se les pedía a los niños que cantaran himnos, ya que se creía que sus voces agradaban a los dioses. Etepses trajo miel, la última de sus reservas. Nefru ofreció un puñado de flores secas. Incluso Camose renunció a su pequeño cocodrilo de arcilla, su juguete favorito, pero el cielo permaneció despejado y el río siguió con su bajo caudal. En un momento dado, se hizo difícil discernir si oraban por fe o por miedo. Una mañana, la familia de Menkaura empacó sus pertenencias. «Nos vamos», le dijo a Etepses, «hacia el norte, hacia el delta. He oído que todavía hay agua allí. No puedo arriesgarme a quedarme, pero esta es vuestra tierra», dijo Etepses. Menkaura se encogió de hombros. «La tierra no sirve para nada sin agua».
Etepses los vio partir, con una sensación de vacío en el pecho. Un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, se han ido. Otras familias siguieron. Las casas fueron abandonadas. Un silencio sepulcral invadió los patios, antes tan bulliciosos. Etepses sabía que debía elegir pronto, quedarse o irse. Nefru extendió el grano en el suelo y contó cada grano. Suficiente para 2 lunas, dijo, si comemos menos. ¿Qué pasa con el grano para semilla?, preguntó Etepses. Suficiente para una siembra. Sin errores. Molían la harina más fina, diluían más la cerveza y hervían los guisos durante más tiempo. Merit y Cámose perdieron peso. Todo el mundo lo hizo, pero sobrevivieron. Por ahora. Una noche se divisaron incendios a lo lejos. Los ancianos dijeron que había bandidos moviéndose por el desierto, saltando granjas y robando agua. Los hombres se turnaban para hacer guardia por la noche, empuñando lanzas afiladas a partir de herramientas agrícolas. Incluso Etepses, por muy cansado que estuviera, permaneció despierto junto a la puerta, mirando fijamente a la oscuridad. ¿Por qué está pasando esto?, Merit preguntó una vez. No hay equilibrio, respondió. Ma'at ha sido quebrantada. ¿Podemos arreglarlo? No lo sé, respondió con sinceridad. Una mañana, las puertas del templo permanecieron cerradas, sin incienso, sin cánticos, sin sacerdotes. Una nota fue fijada a la pared exterior con un fragmento de sílex. Vamos a Tebas para encontrar ayuda. Que los dioses nos escuchen allí. Los aldeanos permanecieron en silencio, atónitos. Hasta los sacerdotes se marchaban ya. Cámose preguntó, ¿significa esto que los dioses también se fueron? Etepses no tuvo respuesta. Con el templo cerrado, el agua casi agotada y los impuestos acechando, Etepses se encontraba en una encrucijada. Quedaos y afrontad la inanición, o irse y arriesgarse a lo que depare el camino. Esa noche convocó una reunión familiar. Si nos quedamos, tendremos que excavar más profundo. Literalmente, intentaremos abrir una vieja zanja del canal y sacar agua con cuerdas. ¿Y si eso falla?, preguntó Nefru. Iremos, pero lo intentamos una vez más, un último esfuerzo. Todos estuvieron de acuerdo. A la mañana siguiente, Etepses cogió una pala y empezó a cavar. A la mañana siguiente, cuando el sol se elevó sobre los campos secos y agrietados, Etepses y Cámose salieron de su casa, cada uno con una pala desgastada por años de trabajo. Hoy, dijo Etepses, no cavamos para buscar cosechas, sino para buscar vida. Su objetivo, reabrir un antiguo canal olvidado que antaño irrigaba una parte del pueblo antes de quedar sepultado por la arena y el paso del tiempo. Los ancianos lo recordaban vagamente. Una estrecha zanja que, hace mucho tiempo, canalizaba el agua de escorrentía del Nilo. Puede que esté seco, dijo un hombre. Puede que esté maldito, dijo otro. Puede que sea nuestra única oportunidad, dijo Etepses. La excavación fue lenta. La tierra era dura, quemada por el sol, llena de piedras y raíces rebeldes. Cámose, aún joven, intentó ayudar, pero se cansó rápidamente. Etepses no lo regañó. Sabía que esa no era una carga para un niño. Era la desesperación de un hombre. Al mediodía le sangraban las manos. Al anochecer
Le dolía horriblemente la espalda, y aún así siguió adelante. Esa noche se remojó las manos en agua fría, mientras Nefru, en silencio, se las envolvía con tiras de lino. Ella no le pidió que parara, porque todos sabían que este era el último esfuerzo. Otros aldeanos observaron, pero no se unieron. Algunos ya habían hecho las maletas para irse. Otros temían desperdiciar energía en un sueño. Pero un hombre, un granjero tranquilo llamado Baki, se presentó al tercer día. Ustedes excavaron cerca de la tierra de mi padre. Una vez me dijo que había un manantial cerca, escondido bajo la piedra caliza. Etepses levantó la vista, parpadeando para quitarse el polvo de los ojos. ¿Dónde? Baki señaló una elevación del terreno, donde aún afloraban restos de cerámica antigua después de las tormentas de viento. Cava ahí. Si no encuentras nada más, al menos encontrarás historia. Etepses, Baki y ahora Merit, que insistió en ayudar, trasladaron su excavación al lugar que Baki recordaba. Esperaban más suelo seco. En cambio, chocaron contra una pared de piedra. No es roca natural, sino bloques cortados, colocados deliberadamente, una estructura enterrada. Merit se agachó junto a él, quitándole el polvo. Surgieron símbolos. Padre, mira, débil pero visible, los signos de Ra, el ojo y el pan. Un viejo granero, susurró Etepses, o un santuario. Habían desenterrado parte de un antiguo edificio, posiblemente más antiguo que el propio pueblo. Debajo de los bloques cortados, el suelo estaba más fresco, amortiguador. Se desmoronó de manera diferente. En la mano de Etepses cavaron más rápido. Pronto, la tierra se oscureció, y entonces, humedad. Al principio, solo era una sola gota brillante. Luego, un goteo punta Camose, que observaba desde cerca, gritó: ¡Agua! La pequeña zanja se llenó lentamente, acumulándose entre las piedras unos pocos centímetros de agua clara y potable. Etepses cayó de rodillas, no por agotamiento, sino por gratitud. Juntó las manos formando un cuenco y bebió y lloró. Cuando los aldeanos escucharon la noticia, llegaron en oleadas, escépticos, desesperados, curiosos. Vieron el agua, vieron las piedras talladas, vieron las manos de Etepses quemadas por el sol y llenas de ampollas, y vislumbraron esperanza. La gente comenzó a cavar trincheras laterales, revistiéndolas con juncos y arcilla. Se pasaban pequeños cubos de mano en mano. El canal volvió a tomar forma, no como era antes, sino como debía ser. Por primera vez en meses, se escucharon risas en el ambiente. No se bebió el primer vaso de agua del nuevo canal. Fue transportado, con reverencia, hasta las puertas cerradas del templo. Los aldeanos lo colocaron en los escalones, junto con cebada, flores y una lámpara Vnov encendida. Puede que los dioses se hayan ido, susurró una mujer, pero nosotros recordamos su camino. Esa noche, alguien cantó una oración, otro encendió incienso. A la mañana siguiente, las puertas del templo estaban abiertas. La tierra cerca del nuevo canal, húmeda y suelta, estaba lista para la siembra de emergencia. Era finales de temporada, pero aún era posible sembrar cebada y judías de crecimiento rápido. Etepses trabajó rápido, junto a sus vecinos, que casi habían perdido la esperanza. Esparció las semillas con las manos aún doloridas, pero ahora
llenas de propósito. Los niños jugaban cerca. Las risas resonaron por la tierra recién removida. Merit y Camose ayudaron a cargar agua. Incluso Nefru, aún delgada por el hambre, sonrió al regresar del granero con una cesta de esperanza. Semanas después, regresó el capataz del noble. Vino a recaudar impuestos, pero encontró una aldea unida, trabajando en equipo, con el grano ya brotando. Exigió un tributo, pero esta vez Getepses se unió a los demás. Daremos lo que tengamos, dijo, pero no a costa de nuestra supervivencia. Cobrennos impuestos de manera justa, o no cobren nada. El capataz, superado en número y doblegado en voluntad, se marchó sin responder, sin pelea, sin sangre, simplemente una silenciosa rebeldía. Esa noche, la gente no habló de rebelión, sino del regreso del equilibrio, de Ma'at restaurada. Cuando salió la primera luna del siguiente ciclo, los aldeanos se reunieron, no con miedo, sino para celebrar. Se encendieron hogueras, se tocaron tambores y se contaron nuevas historias. Hablaban no solo de dioses y faraones, sino de los que se quedaron, de los que excavaron, de los que creyeron. Etepses se sentó con Nefru, observando a Merit bailar con las otras chicas y a Camose perseguir luciérnagas con un palo. Lo habían perdido casi todo, y aún así estaban aquí. Esa noche, Etepses yacía en la azotea, como había hecho muchas veces antes, pero las estrellas parecían más cercanas ahora, no como dioses distantes, sino como viejos amigos. Observando en silencio, susurró una oración más, no para pedir ayuda, sino para dar gracias. Nos pusiste a prueba, rompimos, reconstruimos, volvemos. Cerró los ojos. Mañana se levantaría con el sol, pero esta noche simplemente descansó. El Nilo había crecido, no de forma desmesurada, ni superficial, sino perfecta. Sus aguas se extendían por los canales, empapando el suelo con un limo oscuro y rico. Las orillas rebosaban de vida, ranas croando, aves regresando y papiros brotando. En altura, por primera vez en 2 años, la inundación se sintió como una bendición, no como una advertencia. Etepses estaba de pie al borde de su tierra, descalzo sobre la tierra húmeda. Sus dedos se hundieron. Sonrió. Detrás de él, Camose perseguía a Merit entre los surcos, riendo. «Cuidado», llamó Getepses. «Estás pisoteando el pan del año que viene». Pero también se estaba riendo. Etepses se había vuelto más silenciosa con el paso de los años, no por la edad, sino por la comprensión. Ahora sabía que la vida no necesitaba ser dominada, solo hacía falta vivirla con cuidado, con ritmo y con respeto. Así que enseñó, no con discursos, sino con el ejemplo. Le enseñó a Camose cómo analizar la tierra con los dedos, cómo atar una cuerda para agua sin que los nudos se deslicen. Le enseñó a Merit cómo seguir las fases de la luna para calcular el momento de la siembra, cómo secar hierbas, cómo medir el grano al tacto, no solo a la vista. Cada lección se pasaba como una antorcha, de una mano a la siguiente. Los campos comenzaron a prosperar de nuevo. La cebada creció espesa y dorada. Las habas florecieron blancas. Las cabras parieron cabritos. Los patos anidaban cerca del agua. Los vecinos que se habían ido regresaron, atraídos por las noticias del canal restaurado y la resiliencia de quienes se quedaron. El pueblo volvió lentamente a la normalidad.
Se construyeron nuevas casas, se abrió un segundo puesto en el mercado, el templo reabrió sus puertas por completo y los sacerdotes regresaron con humildad. Parecía que los dioses no se habían ido, simplemente habían esperado. Una tarde tranquila, llegó un desconocido, un escriba ambulante, cubierto de polvo por el viaje, pero de mirada amable. Ofrecía clases a los niños a cambio de comida y alojamiento. Merit, que ahora tiene casi 13 años, rogó que la dejaran unirse. Etepses dudó al principio. La hija de un granjero, aprendiendo a escribir, era inusual, pero no prohibido. ¿Quieres escribir historias?, preguntó. No, dijo ella. Quiero hacer historia. Él le dio su bendición, y así, a la luz de una lámpara de aceite, garabateó símbolos en fragmentos de arcilla. Ra, escritura, verdad. Un día, una garza aterrizó cerca del canal. Para los antiguos egipcios, la garza era sagrada, un símbolo de renacimiento, un alma que regresaba. Etepses lo observó con calma, le devolvió la mirada, sin miedo. Luego alzó el vuelo, con las alas extendidas, planeando sobre los campos dorados. Se volvió hacia Nefru y dijo, en voz baja, «Es hora». Semanas después, Etepses enfermó. No de repente, sino lentamente. Le temblaban las manos. Sus paseos se acortaron. Se le quitó el apetito. Una tarde, pidió que lo llevaran al borde del campo. Merit y Camose le ayudaron a caminar. Se sentó bajo una palmera, con vistas a la tierra. «Aquí planté con mi padre», susurró, «y él con los suyos. Lo único que dejamos atrás es lo que hemos cultivado». Se volvió hacia sus hijos. «Sabes cómo sobrevivir. Ahora, aprenda cómo enseñar». Esa noche, falleció mientras dormía, pacífico, completo. Lo enterraron bajo el gran árbol de sicómoro, donde los ancianos solían descansar, donde se contaban historias. Los sacerdotes pronunciaron bendiciones. Los aldeanos cantaban las canciones de Osiris. Camose colocó una hoz a su lado. Merit colocó un fragmento de arcilla con su nombre, y Nefru, con los ojos llenos de lágrimas y orgullo, susurró, «Que los campos que te esperan sean suaves bajo tus pies». Pasó el tiempo. Camose creció. Se hizo más alto, más fuerte, más serio. Ahora trabajaba en el campo. Merit, que ya no era una niña, ahora enseñaba a otras chicas a leer señales y estrellas. Nefru seguía cuidando de la casa como siempre, pero ahora se sentaba más a menudo junto al fuego, sonriendo mientras sus nietos retozaban sobre su regazo. Los canales seguían fluyendo, los campos seguían madurando, el mercado aún bullía de actividad, el Nilo seguía creciendo. Un día, Merit tomó un trozo de papiro fresco y una pluma de caña. Ella escribió, «Esta es la historia de un hombre que plantó con sus manos, crió a sus hijos con su corazón y reconstruyó su pueblo con su voluntad. No era un faraón, pero su legado resurgirá con cada cosecha». Ella firmó con su nombre debajo y lo colocó en el templo del pueblo. Al amanecer, un niño se levantó de su estera en una sencilla casa de adobe. Se acercó al borde del canal, recogió agua con las manos y susurró una oración. A Hapi trae la inundación, para Ra trae la luz, a Osiris ofrece del grano. Entonces tomó una azada, se unió a su madre en el campo y ocupó su lugar
en la fila de todos aquellos que le precedieron, porque en Egipto los días pueden cambiar, pero el ritmo nunca lo hace.